están? Bienvenidos. Soy Jessica Soto Huerta y los invito a que me acompañen en este especial Congreso Futuro, donde estamos reviviendo los 9 años de existencia de este foro de intercambio de ideas entre la ciudadanía y renombradas personalidades del mundo académico, científico, intelectual y también artístico que se dan cita cada año en nuestro país. Les recordamos que este encuentro con la ciencia nació al alero de la Comisión de Desafíos del Futuro, que está presidida por el senador Guido Girardi e integrada por los senadores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Juan Antonio Coloma y Alfonso Durresti. Cuenta con la colaboración de la Academia Chilena de Ciencias, de las universidades, del mundo social, público, privado y distintos colaboradores que han hecho posible que este evento llegue a distintos sectores, regiones y localidades de nuestro país. Les recordamos que nuestros contenidos llegan a los distintos lugares y localidades de nuestro país. Por eso, en alianza con la Asociación Chilena de Municipalidades, este programa se transmite en las plataformas de las diversas municipalidades chilenas. Todo esto a través de Congreso Futuro en tu comuna, en línea, para acercar aún más los contenidos. Vamos a partir con la exposición que ofreció el doctor en química, profesor en química y bioquímico, el estadounidense David Liu, quien llegó a nuestro país en 2017 y ofreció su charla Edición del Genoma. En la oportunidad nos señaló que la edición del genoma tiene la capacidad de impactar cualquier parte de la sociedad. Los dejo entonces con el doctor David Liu y esta charla ofrecida en 2017 aquí en Congreso Futuro. Thank you. Me gustaría comenzar agradeciendo a mucha gente. Estoy profundamente agradecido de los organizadores, también agradecido al personal, la gente de producción, ha hecho un trabajo increíble. Y finalmente, también me siento muy motivado para agradecer al pueblo de Chile, a la gente de Chile, porque he sido inspirado por el grado en el que la gente aquí de su país se siente entusiasmada por la ciencia, la motivación que tienen por el aprendizaje y por esta pasión y la curiosidad respecto del mundo natural y la relación con el futuro. Así que muchísimas gracias, y debido a su curiosidad, debido a su pasión por la ciencia y por el aprendizaje, que en realidad cambié mi presentación mientras estaba acá. Decidí que en lugar de enseñarles sobre algo muy superficial sobre tecnologías de edición genómica, decidí que ustedes están interesados lo suficiente para como que les enseñe ciencia real. Así que esto es un poquitito un experimento. A mí me encanta hacerlo, así que vamos a ver. Yo creo que es justo decir que la edición genómica está en la frontera o a la vanguardia en las ciencias. En la revolución científica, esta tecnología en cualquier parte ha trascendido las páginas de publicaciones y ha llegado a la prensa abierta, a Time, a National Geographic y Wire y El Economist. Y ojalá Philip se dé cuenta que solamente su publicación ha recibido 2 menciones solamente acá. Quizá el testimonio más profundo respecto de lo amplio y lo significativo que es el tema de la edición genómica y cómo se visualiza es que Jennifer López en realidad va a ser la protagonista de un programa de televisión con el nombre más extraño. El nombre va a ser CRISPR, Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. En realidad sencillamente no, es impronunciable. ¿Por qué toda esta motivación y todo este alarde respecto de este tema de CRISPR? Bueno, la meta, el objetivo final de la edición genómica es poder modificar a voluntad cualquier parte del genoma en un organismo vivo y poder convertirlo en cualquier otra secuencia de ADN, lograr cambiar nuestro genoma, como lo podría ser, por ejemplo, cambiar un documento en un procesador de texto, pero por supuesto la realidad es que esto es increíblemente difícil. La primera razón
es porque el ADN no parece una serie de letras en un documento de Word, de Microsoft. En la vida real, el ADN es una molécula que tiene muchas formas y curvas, que tiene muchas características inusuales, y que si yo no tuviese 18 años como profesor, no podría ver esa molécula y decirle cuál es la secuencia de ADN de esa molécula, porque en realidad es bastante difícil de leerla. Entonces, la realidad es que el ADN es una molécula que no es fácil de manipular, de forma tal que nos provoque, no sé, el mismo placer que cuando uno está editando un documento en Word. Ahora, ¿por qué la gente se siente tan entusiasmada a utilizar la edición genómica? La respuesta sencilla es porque la promesa es gigantesca. La edición genómica tiene el potencial de tener un impacto prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad. Y esto no es solamente una moda, no es una promesa. Muchos de estos segmentos en el gráfico ya han recibido el impacto de la edición genómica. Ya hemos producido modelos animales y modelos celulares de ciertas enfermedades y han acelerado nuestra capacidad de hacer investigación en estas enfermedades gracias a la edición. La edición genómica ya se está utilizando para poder modificar la agricultura, para modificar plantas y modificar animales que directamente tienen influencia sobre la sociedad. Y por supuesto, la promesa de la edición genómica también para proporcionar tratamientos que no solamente traten los síntomas, sino que también potencialmente proporcionen una cura para las enfermedades genéticas. Hay miles de enfermedades que tienen componentes genéticos. Eso también está, por supuesto, en la mente de las personas. La promesa es gigantesca y por esa razón el desafío es enorme. Los científicos y los doctores y mucha otra gente de la sociedad están altísimamente entusiasmados para tratar de conseguir el potencial total de esta tecnología. Así que siento la obligación de corregir, en cierta forma, un error conceptual que lo veo repetirse una y otra vez, especialmente en los medios más populares. Resulta que, les puede sorprender, los seres humanos no somos plantas, no somos plantas de arvejas. Mendel, que es el padre de la genética, descubrió originalmente la relación que existía entre las características, los rasgos de las arvejas, la planta de arvejas, y los genes dentro de esa planta. Algunos de los rasgos, por ejemplo, que Mendel, por lo cual se hizo famoso en sus estudios, después de su muerte incluso, son que hay solo un gen que determina el color, por ejemplo, si es verde o amarilla. Hay un solo gen que determina si acaso el color de la flor va a ser púrpura o blanca. Pero resulta que la mayor parte de los rasgos de los sistemas vivos no se comportan de esa forma. La mayoría de los rasgos no son mendelianos, particularmente en organismos complejos como los seres humanos. No hay un solo gen, por ejemplo, que determine ninguno de los factores que aparecen en esta diapositiva. Todo eso está incorrecto. Estos son rasgos que están determinados por cientos y cientos de genes. Cada uno de ellos, por supuesto, hace una pequeña contribución a ese rasgo, en conjunto con el entorno, con el epigenoma, que son las características de las células que en realidad no son hereditarias, como diferentes secuencias genómicas, sino que en realidad tienen que ver con diferentes moléculas y proteínas que están asociadas con el genoma. Así que hay que entender que no va a haber una realidad en la que podamos editar sencillamente, por ejemplo, la inteligencia de alguien o la capacidad atlética de alguien. Pero, dicho lo anterior, sí se pueden cambiar ciertos genes que pueden estar asociados con el riesgo de algún tipo de afección, de una enfermedad. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? La edición genómica moderna comienza a finales de los años 90, puesto que los científicos determinaron formas de desarrollar enzimas que podían cortar el ADN, romper esa doble cadena o esa doble hélice en ubicaciones específicas que decidía el científico. Entonces, la gran revolución realmente comienza cuando determinamos formas en las cuales se desarrollan enzimas que pueden separar estas secuencias, no por elección de la naturaleza, no es que hayan evolucionado así por la naturaleza, sino que se pueden crear enzimas que cortan las secuencias genéticas de acuerdo a nuestra opción. El primer ejemplo son los CFNs, las nucleasas de zinc. Estas fueron seguidas por otras proteínas que tienen esta habilidad modulada de reconocer
bases individuales del ADN en una forma que sea programable, que son lo suficientemente simples como para que los seres humanos puedan diseñar estos ZFN y puedan diseñar estos talents para cortar una secuencia de la elección del científico. Ahora, estas tecnologías comenzaron la revolución de la edición genómica, pero tienen una barrera importante, que era que no es fácil para un laboratorio, por ejemplo, diseñar y producir una proteína distinta para poder cortar cada secuencia genética que deseasen estudiar y modificar. Aquí es donde entró CRISPR-Cas9. Los científicos se dieron cuenta a raíz de esto es que el sistema inmunológico de las bacterias, al que se refería Philip, en realidad era una enzima que permitía hacer corte del ADN vía una herramienta RNA. Entonces, CRISPR-Cas9, por ejemplo, está programada por un ARN que resulta ser distinto porque en realidad es mucho más fácil para los científicos utilizar diferentes trozos de ARN para especificar secuencias de ADN, que lo que sería desarrollar una proteína tipo AZN o alguna proteína TALEN. Ese CRISPR-Cas9, en pocas palabras, en realidad ha simplificado la capacidad de los científicos de utilizar la edición genómica, y eso ha permitido una democratización de la edición genómica. Entonces hay miles de laboratorios hoy en día que pueden utilizar estas herramientas en forma eficaz. ¿Qué pasa con este corte? Ustedes pensar, y tendrían razón al pensar que cortar suena como sencillamente echar a perder un genoma. No es como para arreglarlo, pensarían ustedes. Bueno, la razón por la cual este corte, ese es el primer paso de la edición genómica, es porque la célula responde ante esta ruptura de este doble hélice de una forma tal que en realidad es bastante bien entendido. La mayor parte del tiempo, la respuesta de las células en realidad se basan borran bases del ADN en el sitio del corte. Eso genera la alteración del gen. Y alterar el gen puede ser muy útil si tratamos de estudiar ese gen o si ese gen está provocando algún tipo de enfermedad. Para obtener una forma más precisa de corregir un gen, se utiliza un proceso distinto que se llama HDR, que es menos eficiente normalmente que el primero, que se llama NHGA, pero utilizar el segundo proceso, que se llama HDR, implica reemplazar el segmento de un gen con otro segmento de otro gen, y eso puede utilizarse para, de forma muy precisa, reemplazar ciertas mutaciones que provocan alguna enfermedad con copias sanas, es decir, copias del gen pero no mutadas. Todo parte entonces con este corte. La forma tradicional de la edición parte con el corte y que da este tipo de resultados, uno o el otro. Entonces ahora vamos a hablar sobre los tres principales desafíos que enfrenta la edición genómica. Estas son las razones por las cuales no existen medicamentos que podamos tomar para curar afecciones genéticas. Tres de los desafíos son, primero, la especificidad del ADN. Hay 3.000 millones de pares de ADN en nuestro genoma, en cada una de nuestras células. Si queremos corregir uno de esos genes, tenemos que ser muy cuidadosos de no provocar cambios en otros genes, y debido a que el genoma es tan extenso, muchas secuencias genómicas son muy parecidas entre sí. Entonces hay que determinar cómo modificar esos lugares que son el objetivo, pero sin modificar aquellos que no son el objetivo, es decir, sitios que son muy similares al otro, pero los cuales no queremos tocar. Lo segundo es el delivery. ¿Cómo hacerlo llegar? La mayor parte de los medicamentos están compuestos por moléculas pequeñas. La razón, o una de las razones, es que esas pequeñas moléculas tienen la oportunidad de distribuirse en el organismo si uno las ingiere o si uno se las inyecta. Ninguna de estas máquinas son moléculas pequeñas. En realidad hay moléculas de gran tamaño y como resultado tenemos que determinar formas de administrarlas a las células de los mamíferos. Ahora, lo tercero es la pureza del producto. En la mayoría de los casos no queremos solamente alterar un gen. En muchas aplicaciones lo que queremos es de forma muy precisa corregirlo, convertir una base en otra base. Entonces,
¿Cómo podemos abordar este desafío importante, estos tres desafíos importantes? Los investigadores ahora han desarrollado soluciones que han logrado un gran avance en estos tres pilares. Aquí tenemos tres estrategias distintas para poder mejorar la especificidad del ADN de los agentes de edición genómica. Uno los puede forzar para que reconozcan secuencias mucho más prolongadas antes de hacer algún corte. Se puede lograr que se unan de forma más débil al ADN. Entonces, cualquier descalce en la secuencia les impide hacer esa unión. Y luego se puede cambiar también la longitud de tiempo, el tiempo durante el cual estos agentes están activos dentro de la célula, de modo que no se tiene agentes activos durante mucho tiempo que tienden a provocar, no sé, efectos en lugares no deseados. El segundo desafío ahora es la administración in vivo. Esta es una de las principales barreras para poder aplicar tecnologías de edición genómica. Hay un par de soluciones que funcionan bien, pero existe la necesidad de tener muchísimo mejoramiento. Podemos utilizar virus que infectan las células y entregan cierta cantidad de RNA o de ADN. También hay otros dispositivos, algunos de alguna forma muy eficaz, hacen llegar estas maquinitas a las células y permiten que esos agentes hagan su trabajo, que hagan su magia, por decirlo así. Podemos utilizar lípidos, que son pequeñas burbujas de jabón que entregan de forma directa el ADN o el material que codifican este material de edición, y en algunos casos limitados, principalmente para investigación, podemos inyectar en células individuales estas pequeñas máquinas. Pero esta es una de las áreas donde necesitamos los mayores avances tecnológicos para poder conseguir el potencial pleno en este campo. Incluso con estas limitaciones y con estas soluciones emergentes, hemos comenzado a ver ciertos avances destacados y ciertos resultados destacados. Acá tenemos un ejemplo sencillo de mi laboratorio en colaboración con el laboratorio de Seminchens. Aquí tenemos una rata que tiene un defecto genético. En lugar de una T, una copia de un gen es una A en este ADN de rata. Y por eso ese es una forma de muerte genética, por decirlo así, para este animal. Pero nosotros podemos administrar este agente de edición genómica para enfocarse en este gen que tiene la enfermedad, el que tiene la A. Y al hacerlo, eso provoca que las células en el oído, que normalmente mueren como respuesta a este defecto genético, provoca que vivan mucho más tiempo. Y como resultado, las ratas que son tratadas con este sistema CRISPR-Cas9, que se administra con un lípido, pierden mucho menos audición, tienen mucho más sensibilidad al ruido que las ratas o que los oídos que no están tratados, e incluso en la misma rata, en el mismo individuo. Este es uno de los primeros ejemplos que muestra que se puede utilizar un agente de edición genómica que se administra a un animal para ayudar a abordar una enfermedad genética, en este caso que sería una enfermedad de hipoacusia en el animal. Aquí hay información que se ha publicado o que está en desarrollo en este momento. Y finalmente voy a terminar con este tercer desafío, que es la pureza del producto. Como ya dije, cortar el ADN puede provocar también un resultado inesperado, porque muchas veces no se cambia solamente una base respecto de otra, sino muchas veces también lo que sucede es que se provoca una inserción aleatoria o la delesión donde se produce ese corte. Ahora, ese es un problema porque la mayor parte de las mutaciones en el genoma humano que están asociadas con la enfermedad no pueden corregirse mediante la inserción aleatoria de estas bases en el ADN. Hay que cambiar una base por otra base de ADN. Entonces, este proceso es difícil si uno comienza cortando el ADN, lo que ha llevado a que mucha de la gente que trabaja en este ámbito se dé cuenta que, por ejemplo, mi colega George Church, que es amigo también, mucho de lo que parece que es edición genómica es vandalismo genómico, porque somos mucho mejores para alterar y echar a perder los genes que lo que significaría corregirlos con precisión. Entonces, una de las fronteras de este campo es cómo, de forma más directa, convertir un par base en otro par base de ADN. Un enfoque que ha adoptado nuestro laboratorio es que estamos utilizando para tratar de resolver ese problema se llama edición base. Es una forma en la cual podemos convertir directamente un par base en otro par base del ADN sin cortarlo.
y de hecho es una máquina que está compuesta por varios elementos, y lo que voy a decir para terminar pronto es que los componentes están diseñados para no cortar necesariamente, sino más bien para directamente hacer cirugía química en uno de los pares base y luego engañar, por decirlo así, a la maquinaria de reparación celular para que haga ese cambio en forma permanente. Y utilizando este enfoque podemos elevar o aumentar la eficiencia de convertir de forma directa un par base en otro par base en gran medida comparado con lo que serían los métodos de corte que se muestra ahí en azul. Y también lo que es importante, la distribución de producto es mucho más limpia si se utiliza este enfoque de edición de bases. Si se corta el ADN, se obtienen los resultados que se muestran a la izquierda, donde los recuadros verdes son los cambios deseados, pero si uno utiliza la edición de bases en el mismo lugar, se tiene el resultado a la derecha. Así que estamos hablando de una distribución mucho más limpia del producto, y eso puede ser útil si uno está intentando evitar resultados no deseados. Para poder corregir entonces todas las enfermedades humanas que se asocian con diferentes mutaciones puntuales del ADN, uno tiene que hacer o aplicar muchas formas de cambio de un par base por otro par base en el ADN. Mucha gente en este ámbito, incluyo nuestro laboratorio, está trabajando muchísimo en la creación de máquinas para poder abarcar todo este gráfico de torta. Cada par base o su cambio puede hacerse de una forma programable. No hemos llegado a eso todavía, requiere mucho trabajo para llegar a eso, pero esta es la primera vez donde yo he visto la posibilidad de que algún día podamos convertir cualquier par base en cualquier otro par base en cualquier sitio del genoma, que incluso hace unos pocos años a mí me sonaba como ciencia ficción, pero ahora creo que sí existe una ruta para llegar a ese punto. Entonces, para resumir, la edición genómica tiene un tremendo potencial para tener un impacto en la sociedad. Tiene el potencial de tratar enfermedades genéticas que actualmente no tienen cura. Tiene el potencial también de determinar el crecimiento económico a nivel mundial, quizás para el futuro previsible, y también el potencial de transformar la sociedad en muchos sentidos. Estas son imágenes de animales que se han producido mediante la edición genómica. Vacas lecheras que nacen sin cuernos. Normalmente los cuernos se les saca en un proceso bastante horrible, donde se utiliza una herramienta horrible también. Estos son monos que fueron producidos en China mediante CRISPR. Hay una serie de desafíos recientes y que son claves, pero los avances recientes han permitido entregar soluciones, incluido la especificidad ADN, la administración y cómo lograr que los productos sean más puros. Y finalmente, es fácil entonces predecir que va a haber más avance científico y que ese avance cada vez más va a destacar la necesidad de guías regulatorias éticas y concienzudas que partan por la educación pública. Así que por eso les agradezco la oportunidad de enseñarles un poquitito sobre este ámbito acá. Muchísimas gracias por su atención. Hola a todos, estoy muy feliz de estar acá, agradezco la invitación de estar acá. Quería hacer una consulta primero. ¿Cuántas personas en la sala están involucradas en el área de salud, de alguna forma u otra? Entonces, bastante. ¿Cuántas personas han tenido en contacto con la atención primaria de salud? ¿Algún tipo? ¿Por razones personales? ¿Por otros motivos? Ya, la mayoría de la gente, claro. Entonces, voy a hablar de sistemas de medicina hecha a la medida y sistemas de salud. Hemos tenido bastante, hemos hablado bastante de innovaciones en el área de salud. Normalmente hablamos de innovaciones científicas, que es pasar en el laboratorio, en genómicas, medicamentos, pero lo que no tendemos a escuchar con frecuencia es cómo se hace llegar esto a los pacientes. Y mientras que esto sea muy importante, es importante también entender la ciencia química básica y cómo nos da mejora en la salud. La innovación en esa área nunca es suficiente. Hay algo vital que falta cuando hablamos en la ciencia, drogas, innovación en la medicina, y dice relación con
la innovación en el sistema de salud. No importa qué tanto se haga en el laboratorio, si es que no pueden escalar la tecnología o esa innovación, si no pueden cerciorarse que sea que puedan pagarla un paciente o que pueda llegar a los pacientes, no sirve. Faltamos al motivo de ser. Tiene sentido entonces preguntar cómo están funcionando los sistemas de salud por el momento, cómo estamos avanzando en esa área, y no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Y voy a partir con esto. Uno, y lamentablemente, no estamos funcionando tan bien con los sistemas de salud. Para quienes trabajan en el área de salud, saben lo que quiero decir cuando estamos en una perfecta tormenta. Y hay un motivo detrás de esta situación. El sistema de salud y la salud, la atención es cada vez más cara. Requiere atender a ciertas necesidades. Tenemos una población mayor, que hay más cantidad de gente que está creciendo. La gente está empezando a vivir más tiempo por mejores sistemas de salud, mejor higiene, mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. Y hay un aumento de lo que se llama enfermedades crónicas, enfermedades que la gente vive con ellas en casa y el tratamiento y con un tratamiento largo. Hay un aumento en cosas como diabetes, obesidad, enfermedad del corazón, cáncer. Pero también hay una falta de acceso que puede también ser, uno porque es muy caro, porque efectos geográficos no pueden llegar a sistemas de salud cercanos. Y pueden haber distintos motivos. Estos temas significan que estamos gastando mucho en salud, mucho más de lo que hemos, costeado en anterioridad. Y el problema se debe es que si se pone más dinero al sistema, hay más resultados, mejores resultados. Desafortunadamente, eso no es lo que está sucedido. Hemos puesto bastante dinero, pero no se está traduciendo a mejores resultados para los pacientes. Entonces, puedo mostrar un ejemplo. Bueno, pero nos dice lo que pasa. Si vemos la línea roja, eso nos dice la expectativa de vida de distintos países en las OECD, siendo Chile parte de este grupo de países. Podemos verlos abajo. Y las barras verdes son el porcentaje de su ingreso de GDP, el ingreso gastado en salud. No hay correlación entre la cantidad de dinero gastado y las expectativas de vida en estos países. Y pueden ver que al extremo izquierdo, Estados Unidos gasta 20% de su Producto Interno Bruto y Turquía 5%, y la expectativa de vida es casi la misma. En Chile gastamos 8,5% en la mitad, pero hay una tendencia en aumento en todo esto. Pero esto es un tema. Se están gastando más en un sistema sin mejores resultados. Tiene que haber un problema en la forma que se está gastando el dinero en la salud. Y esto, aquí es donde nos podemos preocuparnos, porque la cantidad de dinero gastada está de alguna manera afectando al Producto Interno Bruto de cada país. Estamos gastando dinero más rápidamente de poder ganarla. Y estos son algunos ejemplos de Estados Unidos a Europa, donde podemos ver, y en Chile, en 1995, acá gastábamos 5% del GDP, ahora es casi 8,5%, la tendencia es la misma en todas partes. Entonces, esto nos preocupa, porque como todos sabemos, los recursos son limitados, todo es un intercambio. Y esto va a ser más positivo, o sea, va a mejorar. Por lo menos es lo que podemos intentar hacer, pero a medida que gastemos más, lo más probable es que suceda es que se va a empeorar un poco en el sistema actual, el sistema de salud. Porque tenemos menos recursos y recursos que están disminuyendo a medida que gastamos más. Estamos tratando de dar distribuir estos recursos que son, digamos, menos recursos con poblaciones que crecen, y lo que más probable que va a pasar es que baja la calidad. Segundo, porque no hay recursos, no se puede expandir la salud y darle acceso a más gente. El Reino Unido, y Chile y otros países tienen sistemas de salud globales, universales, pero la mayoría de los países, en muchas partes del mundo, no lo tienen. Más allá de eso, si empezamos al acceso, problemas de acceso de geografía, por tener la posibilidad de comprar dinero, acceso a la medicina, y
por ejemplo. Ahora, la innovación, si no hay fondos, no hay dinero, no se puede invertir en innovación. Por lo tanto, lo que estamos viendo es donde los sistemas de salud no pueden pagar o costear innovaciones disponibles y no están llegando haciendo llegar a los pacientes. Entonces, estamos dirigiéndonos genéricamente a un sistema de salud de pobre calidad y solamente buena para algunos selectos. Están pensando, bueno, ¿qué estamos haciendo? Bueno, las buenas noticias es que sí, hay una solución. Hay muchas soluciones que las personas están intentando y les voy a contar de una de estas hoy en día. Demos un paso atrás, tratemos de analizar el problema. Es como industria es única, a nivel básica tiene una serie única de elementos. Necesitamos proporcionar salud a todos en algún minuto de su vida. En algún punto de la vida todos necesitamos atención. Entonces, ¿quién ha estado en contacto con el sistema de salud? Seguro, pensé que todos iban a levantar la mano, porque todos han ido a ver un doctor. Y si no han ido, todo el mundo iba a ir a verlo. Entonces tenemos que proporcionar esto para todos, toda la población en el planeta. Esa salud tiene que ser, atención de salud tiene que ser de alta calidad porque es un habilitador para el resto de lo que hacemos en la vida, la comunidad, las familias, el trabajo. Y tenemos que hacer esto con recursos limitados o finitos. En un país donde tienen que gastar dinero en transporte, educación, etcétera, todo es una compensación, tienen que ser inteligentes como usar los recursos. Eso ya es difícil y es un problema único en sí, pero todos tienen que tener acceso, tienen que ser de buena calidad y todos tienen que ir con una serie de recursos limitados. Ahora, hay dos variables en la pantalla. Una es calidad y la otra son recursos. Si tomamos estas dos variables, veamos cómo resolver el problema. Sustituimos por calidad por resultado, porque eso es calidad, el resultado es lo que le importa al paciente finalmente, y sustituimos recursos por costo. Solamente para el efecto del análisis, llegamos a lo que decimos valor, un sistema de salud basado en el valor, donde el resultado dividido por costo. Lo que le importa es el resultado, lo que le importa al paciente dividido por el costo para lograr eso. Entonces, es el resultado por dólar, por euro, por la moneda que haya sido gastada. ¿Qué es lo que está recibiendo por ese dinero gastado? Si es una empresa de medicina, una universidad, un centro de investigación, un hospital, lo que sucede es que todos trabajan en sus esquinas y solamente se reúnen para negociar cuando requieren hacer negocio. Hay esfuerzo de colaboración entre academia, entre industria, entre académica, pero hay mucha tensión, no hay confianza y eso es un desafío en sí. Entonces el valor es algo que une a todos porque nos enfoca en los resultados, que es la idea de estar ahí ante todas las áreas. También en investigación, aborda el área de investigación. No hay seres en el área de medicina que no entiendan esto que en el fondo es necesario. Pero esto es realmente simple. Para que suceda, se puede complicar bastante. Requiere de cambios en cómo operan culturalmente hacemos los autos mejor que la salud. Y el cambio es difícil también iniciarlo en esta área. Pero lo que tenemos que, entonces estamos hablando de dos baldes de datos. Esos son los datos y la parte técnica, donde está, y la asociación, donde están los datos, es que es el motor sobre el cual funcionan los salud. Eso es la evidencia sobre la cual podemos mejorar los sistemas de salud. Y cuando hablo de partnerships, asociaciones, hablo de aquellas cosas que reúnen distintas partes interesadas buscando con objetivos comunes, buscando valor en los resultados. Entonces, ¿qué quiero decir con datos? Generando los datos adecuados sobre el cual pueden actuar los sistemas de salud. El tema es que no siempre medimos los resultados, el desempeño en salud muy bien. Y donde están medidos no están estandarizados y hay distintas metodologías. Entonces, el desempeño se mide en forma distinta en los sistemas de salud a lo largo del mundo. Entonces, lo que tendemos a medir son los procesos. Esos sí, indicadores de rendimiento o de desempeño, que en realidad
realidad no nos dicen cómo lo hacemos. Es un proxy, si se puede decir de una manera. Entonces, para destacar lo que quiero decir, es a mano izquierda podemos ver 2.000 distintas indicadores de rendimiento para la salud, 2.000 series. Eso es mucho. Hospitales, compañías de seguro, etcétera. 200 de estos son resultados. Y de estos resultados, creo que el 10% de eso son resultados reportados por pacientes. En otras industrias, eso sería increíble. Si piensan en éxito o el éxito de la industria, no les piden al consumidor final cuál es el éxito para ellos. No se entiende, si solamente le piden a un 10%, no entienden el proceso entero. Eso me preocupa. A mano derecha hay esfuerzos donde se está tratando de tener serie de datos basados en los pacientes para asegurarse que el éxito de la salud sea de perspectiva del paciente. Entonces, como la calidad de vida, funcionalidad, poder jugar después con los hijos, después de una cirugía de la rodilla, poder volver a trabajar, control de síntomas. Eso no se está midiendo en forma rutinaria, en forma diaria. Cuando nosotros tengamos que avanzar, tenemos que ver los datos más en detalle, en forma granular. Cuando hablo de seguridad del paciente, tiene que navegar de la forma que de las necesidades, de la condición. O sea, no es correcto, no debiese funcionar en torno al paciente, no en torno a los otros elementos de la industria, a los otros componentes de un hospital. Si hablamos de un hospital, tenemos una empresa de medicina o una empresa de seguros, de salud. ¿Qué necesitan hacer? Tomar el paciente en el centro. ¿Cómo estos tres actores o partes interesadas pueden reunirse en torno con su inteligencia, con su experiencia, con su trayectoria para hacer lo mejor para el paciente? Aunque no lo crean, así no funciona el sistema de salud. Pero digamos que una compañía de tecnología trabaja en un hospital y dice, vamos a entregar este resultado a un costo más bajo. Vamos a lograr esta propuesta de valor y vamos a poner todas nuestras competencias para lograr esta propuesta de valor. Tenemos tecnología, datos, servicio de entrega, paciente, tenemos todos los elementos necesarios para poder entregar mejor valor. Y después decimos que una empresa de segura paga por el resultado de salud. Cambia el juego, ¿no es cierto? Lo que está sucediendo, todos los actores en parte interesadas están siendo incentivizados. Hay un incentivo para el resultado final, no por entregar más servicios, más cirugía, más droga, más medicina, que así funciona. Se está incentivando le va a pagar si es que entregan las mejores posibles resultados para el paciente. Es no lo que sucede en el momento, pero imagínense si fuese así, los cambios que tendríamos en la innovación en el sistema de salud, en las investigaciones. Y esto obviamente encaja con una visión más amplia donde campañas de reembolso basado en pacientes o basadas en torno a las necesidades del paciente en sí. Si empezamos a hacer las cosas de esta forma, pensamos que vamos a estar en aguas más tranquilas. Y si comparamos un enfoque donde estamos tratando de abordar innovaciones en ciencias, en químicas, en medicina, en distintas áreas, trabajamos con genómicas, con drogas nuevas y vemos cómo se le va a entregar esto a los pacientes, viendo los distintos niveles y fases para, digamos, mejorar el sistema, y los esfuerzos están siendo ya a cabo en este momento y creo que vamos a llegar a ese punto. Muchas gracias. Ahí estaba Jason Arora con esta charla ofrecida en el año 2018, Medicina a la Medida, sistemas de salud efectivos con recursos limitados, con un enfoque específico en la atención médica basada en valores y centrada en el paciente. Después de esta charla hacemos un breve alto en este especial Congreso Futuro. No te pierdas, porque volvemos con más de lo que han sido las exposiciones de los más de 700 invitados que hemos tenido en este encuentro con la ciencia y el conocimiento. Volvemos. Estamos de regreso en este especial Congreso Futuro. Ya saben, pueden seguir las exposiciones en las distintas plataformas, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en www.congresofuturo.cl. Este programa lo pueden ver en las plataformas de las municipalidades a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea.
Nos vamos a quedar con un estadounidense que visitó por primera vez nuestro país en el año 2019. Me refiero al sociólogo y especialista en sociología migratoria Douglas Massey. En la oportunidad nos señaló que la gran amenaza de la migración dependía de los cambios climáticos, la que iba a producir un aumento y la desorganización en el flujo de gente. Nos quedamos entonces con la charla ofrecida por Douglas Massey en el año 2019, El futuro de la especie migratoria, ofrecida en Congreso Futuro. Veamos. Gracias y buenas tardes, Santiago. Estamos en la última presentación de la última sesión de un día largo y les prometo que no voy a alargarlos. La pregunta central de este congreso es ¿qué especie queremos ser? Y para mí, como estudiante de migración humana, la respuesta es muy fácil. Somos una especie migratoria. Y siempre hemos sido una especie migratoria. Empezando en África, hacia 200,000 años atrás, nacimos allá como una especie Homo sapiens, y luego 100,000 años atrás, salimos del continente de África, procedemos a Asia, procedemos a Europa, 70,000 años atrás, estamos aquí, moviendo al norte, moviendo hacia las Américas. Llegamos a Australia 50 años hacia atrás y New Zealand, Nueva Zelanda, 1500 años hacia atrás. Y las Américas estaban poblados en los años 12,000 años atrás. Y las últimas islas de la cadena polinesia fueron poblados finalmente hace 2,000 años atrás, en la isla Pascua. Es una figura con un diagrama esquémica que resume todos los flujos migratorios en el mundo actual hoy en día. Y vemos que aquí está Asia, aquí está Europa, aquí está África, aquí está Norteamérica y aquí está América Latina. Y vemos que hay muchos flujos de Europa, de Asia a Norteamérica, hay muchos flujos también de África a Europa y vemos también a África a Europa, etc. Y aquí estamos en Latinoamérica. Y lo que notamos aquí en Latinoamérica es que la gran mayoría de los flujos van a Norteamérica. Y hay también movimientos dentro de América Latina y pocos afuera de la región de las Américas. Es algo distintivo de la migración en América Latina. Lo que es más sorprendente para mucha gente es que migración no es una experiencia muy común. En hecho, en la realidad, solamente 3% de la población del mundo están viviendo afuera de las fronteras de su país natal. 3.3% son migrantes. Obviamente varía mucho país por país y aquí vemos los más importantes receptores de migrantes en el mundo. La densidad de migrantes está más alta en los petroestados, que ganan todas las ganancias de exportación de petróleo y importación de capital con una falta de mano de obra. En los Emiratos Árabes Unidos, 84% de la población consiste de migrantes nacidos afuera. Y Saudi Arabia, Arabia Saudita, es casi una tercera parte.
y la fuerza laboral es más del 60%. En estos estados no son inmigrantes en el sentido convencional, son migrantes solamente para ofrecer mano de obra. No tienen derechos civiles, sociales, económicos en estos países. Existen solamente para ofrecer su trabajo y cuando el trabajo termina tienen que regresar. Y en los destinos tradicionales como Australia, Israel, Nueva Zelanda, Canadá y los Estados Unidos, vemos en estos destinos tradicionales que los porcentajes están mucho más bajos. 28% en Australia, 27% en Israel, 25% en Nueva Zelanda y 22% en Canadá. Y los Estados Unidos solamente 14%, que es más o menos pequeño en el mundo actual. Aquí vemos Europa Occidental ahora. Suiza es lo máximo con casi 30%, pero en general los porcentajes no son muy grandes, no son muy altos. Y segundo es Suecia, Irlanda, que fue un país de inmigrantes hace poco tiempo, ahora es un país de inmigrantes. Austria, Alemania, Noruega y España es como 10%. Aquí vemos los porcentajes para Europa Oriental, Croacia, Estonia, Letonia, Eslovenia, Rusia, Lituania. Realmente no son receptores de inmigrantes, son inmigrantes en el sentido estadístico, porque cuando la Unión Soviética desapareció, muchos rusos están viviendo en Estonia, en Letonia, en Eslovenia, y ahora son extranjeros. Y en el oriental, en Europa Oriental, las tasas de migración son muy, muy, muy pequeños en términos comparativos. En Hungría, República Checa, Polonia. Aunque los migrantes, la migración en estos países son temas muy controversiales. Y aquí vemos América Latina, Chile. 5.5%. Mis informantes aquí en Santiago me dicen que ahora es más de 6%. Y es un crecimiento muy fuerte porque hace como 20 años que fue solamente 1% de inmigrantes aquí. La mayoría eran peruanos y ahora es una población de 6%. Y hay más y más de otros países, especialmente negros, afrodescendientes del Caribe, pero especialmente de Haití. Pero en general, en América Latina no hay mucha migración. No son países muy grandes receptores. Y es un cambio porque en el pasado Argentina y Brasil eran muy fuertes como países receptores en los principios del siglo XX, pero ahora no tanto. Y en términos generales, unos pocos países reciben la gran mayoría de los migrantes en el mundo. Los Estados Unidos tienen 20% de todos los inmigrantes que existen en el mundo actual, seguida por Alemania, Arabia Saudita, Reino Unido. Y en estos 10 países es 5% de todos los inmigrantes en el mundo hoy en día. Y vemos que hay una distribución geográfica. Los países receptores están en el norte, en general, Medio Oriente, especialmente en el Golfo Pérsico, aquí, y Australia y New Zealand, los países desarrollados o que tienen capital intensivo como en el Golfo. Y tenemos que recordar que aunque estamos hablando de inmigrantes a países, la gran mayoría de los inmigrantes van a ciudades y ven aquí las principales ciudades con extranjeros viviendo adentro hoy en día. He estudiado la migración internacional por casi 40 años
Y mi conclusión es que para entender lo que está pasando con migración hay que mantener en mente 4 cosas: la demografía, la economía, el clima y la gobernabilidad, es decir, estabilidad social. En términos de demografía, el primer característico es tamaño de la población. Y vemos que el mundo está dominado por India y China. Entonces, la potencial para migración es muy grande solamente porque tiene muchos habitantes. Obviamente, si un país tiene más habitantes, hay potencial para más migrantes. Pero, aunque estos 2 grandes son dominantes en el mapa, África, sur del desierto Sahara, también es una región bastante grande cuando se sumen todos los habitantes de todos los países en África. Y notamos que la potencial para migración en nuestra hemisfera no es tan grande, es más o menos muy raro. Otra cosa en la demografía obviamente es fecundidad. Y aquí tenemos tasas de fecundidad y las tasas más grandes están aquí en África, partes del mundo islámico, pero África se nota por sus tasas altas de fecundidad. En nuestra hemisfera, en Norteamérica y la América Latina, más o menos la región está en nivel de reemplazo o menos del reemplazo. No van a crecer muchísimo en el futuro por parte de fecundidad, de nacimientos. Esto significa diferentes patrones de dependencia juvenil, de la tasa, la proporción de personas 0 a 15 a personas 15 a 64. Entonces, vemos que hay muchos juveniles que necesitan apoyo para vivir, para alimento, para hospedaje, y esto se concentran aquí y en los 2 pocos países. Por otro lado, hay dependencia de vejez. Y tenemos indicadores de envejecimiento con colores rojos o oscuras. Y vemos que dependencia está concentrado en Europa, en el norte, en África, en Australia y Nueva Zelanda. Y Sudamérica también. Y México está en proceso también de envejecimiento. Y riqueza, PIB per cápita es una medida de ingreso nacional y vemos que los países ricos están en el norte. Y desempleo juvenil también es en África, se concentran. Y el clima es el nuevo fenómeno para predecir lo que va a pasar con migración en el mundo actual. Y vemos que las zonas que tienen más potencial demográfica, menos potencial económica, también están al riesgo de cambios climáticos, especialmente en África, el sur de Asia y varias regiones en América Latina también. Y más o menos vemos el mismo patrón. Hay ciertas zonas que tienen gran riesgo de eventos climáticos, el sur de Asia en especial y también en la región caribeña. Llegamos finalmente a la gobernabilidad, el Estado de Derecho, que está funcionando bien en lugares como los Estados Unidos, Norteamérica, Europa, Australia, pero está mucho más débil en África, especialmente partes de Latinoamérica y China e India. Y violencia. Obviamente violencia es una fuerza de expulsión.
y vemos que está concentrado en África, partes del Medio Oriente, y Latinoamérica tienen tasas bastante altas de violencia en ciertos países. Entonces, en resumen, hay ciertas regiones que son expulsoras: África, Medio Oriente, sin los petróleos, Asia Central, Asia Meridional, Centroamérica, Islas Pacíficas, y para nosotros aquí en Chile ahora, Venezuela y Haití. Tienen alta fecundidad, población creciente, dependencia juvenil, ingresos bajos, altas tasas de pobreza y alta vulnerabilidad de clima y alto riesgo de eventos, y tienen estados de derecho muy débiles. Entonces, ¿qué significa? Aquí vemos una visualización de la inmigración actual y vemos, estos son flujos de mano de obra. Son flujos bien organizados, están ligados con desarrollos económicos, abasto de mano de obra, demanda de mano de obra, y es muy controlado. Y esto significa que vamos a incrementar nuestra diversidad en zonas receptoras y también en Latinoamérica. Y esto causa ciertos problemas de adaptación social. Y tenemos efectos en el corto plazo y largo plazo. En el corto plazo llega inmigrantes que son diferentes en términos de cultura, de religión, de raza, de color, y causa una falta de confianza. Desconfianza y parece que afectan de una manera negativa la calidad de vida. En los principios años hay poco contacto entre los grupos nativos, pero más en el largo plazo hay esta diversidad cultural y étnico. Todavía tiene sus efectos negativos, pero también hay efectos positivos que salen a través del contacto entre grupos y a través del tiempo hay un proceso de integración, aceptación y adaptación, y la sociedad sale mucho mejor que antes. La gran amenaza realmente sale ahora de los cambios climáticos, que va a producir flujos más grandes, menos organizados y mucho más difíciles de aceptar y adaptar. Y la gran amenaza es que muchos van a llegar en el corto plazo y los procesos de integración toman tiempo a través del tiempo, y hay un imbalance entre los procesos de amenaza, de falta de confianza, y los procesos de integración que toman mucho más tiempo, que requiere contacto entre los diferentes grupos. Entonces, estamos en una situación muy interesante. Chile, yo sé que ahora hay mucha controversia sobre inmigración en Chile. Están llegando mucha gente que nunca se han visto aquí en Chile, personas de origen africano que están yendo de Haití y más de Venezuela, espero. Pero tenemos que mantener en mente que la potencial para migración dentro de las Américas no es muy grande. Haití es un país muy pequeño, Venezuela es más grande, pero en términos generales estamos más dispuestos a adaptar y aceptar a los migrantes que otras regiones. Europa realmente es el blanco y tiene mucho más riesgo de recibir flujos muy grandes de inmigrantes que cualquier país en las Américas, incluso a los Estados Unidos. Lo que realmente es más importante es el contexto de recepción al principio, cuando llegan los inmigrantes. El contexto de principio puede ser negativo o positivo, que acepta o niega la llegada de los
los migrantes. Con una recepción positiva, los procesos de integración funcionan a través del tiempo para producir una sociedad muy bien integrada y tranquila. Pero si es un contexto negativo, esto causa problemas. Y cuando llega un grupo nuevo en cualquier sociedad, tenemos una decisión como seres humanos. Podemos enfatizar diferencias que son pequeños en términos generales. Hay muchas más cosas, muchas más características en común con cualquier otro grupo o miembros de cualquier otro grupo. Y tenemos que decidir como población, como sociedad, como individuos, qué vamos a hacer. Vamos a enfatizar las características en común o vamos a enfatizar las pocas características de diferencia. Es todo lo que tengo que decir para esta noche. Quiero agradecerles. Es mi primera visita a Chile y quiero agradecer a los chilenos por su recepción tan calurosa. Gracias. Tuvimos edición del Genoma, Medicina a la Medida y también migración. Temas importantes en este especial Congreso Futuro. Les recuerdo que nos pueden seguir en las distintas plataformas de Congreso Futuro, Facebook, Instagram, Twitter y también en www.congresofuturo.cl. Este programa se transmite en las plataformas de las municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea. Estamos en alianza con la Asociación Chilena de Municipalidades para llevar la ciencia y también el conocimiento a los distintos públicos más específicos y a las distintas localidades de nuestro país. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado y los dejo invitados a que nos juntemos en una nueva edición de este especial Congreso Futuro. Nos vemos.